Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy el invitado especial en quienique.com es el doctor Diego Rosselli. Él es médico de la Universidad del Rosario, también es neurólogo. Hizo una maestría en el London School of Economics en salud, en políticas de salud, y también en la Universidad de Harvard tiene una maestría. Es muy interesante su hoja de vida porque adicionalmente en este momento él es profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. Doctor Rosselli, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy bien, Daisy. Estoy hoy en la recopilación de cargos y de hoja de vida y gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Sí, cuando me hablaron de su nombre, pues obviamente uno como periodista siempre busca el currículum y quedé muy impresionada y estuve leyendo pues, algunas de sus publicaciones y me gustaría que abordemos un tema que tiene preocupado al mundo entero, es el tema del desarrollo de la vacuna. En este momento, ¿cómo ve usted la situación de lo que están haciendo tantos laboratorios? Entiendo que hay como 100 que están trabajando. Sí, hay muchos laboratorios y muchos proyectos en el campo de producir una vacuna para el COVID-19. Es algo impresionante, ya pasan del centenar los proyectos y hay entidades metidas en eso de muy distintas categorías, desde las grandes casas farmacéuticas con una trayectoria enorme, no solo en la producción, sino lo que va a ser más adelante, o sea, no en la investigación, la producción y luego la distribución a nivel mundial, que son todos retos gigantescos. También hay laboratorios pequeños, hay universidades británicas y de los Estados Unidos principalmente, grupos en Australia, en China, en otros países de Asia, así que hay toda una carrera para encontrar una o probablemente unas vacunas para el COVID-19. Doctor Rosselli, usted habla de una carrera, pero también no hay una competencia preocupante entre los países. Estamos viendo, digamos, de alguna manera, un enfrentamiento entre las grandes potencias. Trump, Xi Jinping en la China, la misma Merkel, está Bill Gates. Es vergonzoso lo que está pasando porque es como una guerra, a ver, yo primero, seguimos en ese mundo competitivo, ¿o no, doctor? Bueno, eso es cierto. La ciencia es una disciplina en la que hay muchísima competencia, dígamelo a mí, en donde a veces entre profesores del mismo departamento, de la misma universidad o de una universidad a otra, estamos compitiendo por tener la chiva, como ustedes los periodistas. Sin embargo, bueno, porque entre otros hay intereses financieros grandes aquí detrás. Pero una cosa que me ha llamado la atención de este caso es que la ciencia se ha comportado de una manera bastante abierta relativamente. El genoma una vez se elaboró y se publicó en las páginas de una revista con acceso abierto. Las revistas internacionales están compartiendo sus artículos sin cobrar por ello. O sea que sí hay algo de competencia, pero también hay una colaboración que ya quisiéramos que se vieran en otros campos. En algún momento decía yo que esa unión entre chinos y británicos para desarrollar una vacuna no la hemos logrado entre secretarías departamentales y municipales en Colombia para compartir información. O sea que creo que sí hay una colaboración mundial importante, pero claro, también hay unos incentivos económicos que empujan a ver cuál sale primero con la vacuna apropiada. Doctor Rosselli, usted que tiene experiencia en epidemiología clínica, cuéntele a la audiencia cómo se desarrolla una vacuna, ¿a partir de qué? Bueno, hoy en día hay muchos mecanismos para desarrollar vacunas. Uno de los más antiguos era con cepas inactivadas de los virus, o sea, tomar el mismo virus y buscar que siga vivo, pero atenuado, como se llama. Hay también muchas maneras de tomar fragmentos del virus, inclusive elaborar secuencias de los ácidos nucleicos del virus o de las proteínas para producir anticuerpos desde el laboratorio sin necesidad de manipular el virus propiamente. O sea, caminos hay muchos, muy diferentes. Algunos han sido exitosos en una vacuna, otros en otras vacunas, y vamos a ver aquí por qué lado se llega. Se sabe que se están intentando todos los mecanismos diferentes para elaborar vacunas contra virus que se han desarrollado desde la vacuna del polio. Hay unas vacunas increíblemente efectivas. La viruela se erradicó gracias a la vacunación. La fiebre amarilla tiene una vacuna también muy eficiente desde hace muchos años y cada una de ellas se ha elaborado por métodos diferentes. El caso de la viruela que usted la menciona, la viruela mató a millones de personas en el mundo. ¿Cuánto tiempo se demoraron en desarrollar una vacuna que fuera efectiva y parara esa pandemia? Porque fue una pandemia también. Bueno, la vacuna de la viruela, usted escogió una que fue la pionera precisamente y se desarrolló pues con observaciones y con mecanismos que hoy no se aceptarían éticamente.
Hay que recordar que Jenner, que fue el que primero trabajó con la vacuna, probó por primera vez en un ser humano, en un niño voluntario, el hijo de uno de sus criados. Ahí fue donde probó la efectividad de la vacuna. Eso hoy no se haría de la misma manera. Pero normalmente el proceso que se ha estandarizado y que lleva ya mucho tiempo implica varias fases, en las cuales primero viene la elaboración de la molécula que suene promisoria, que tiene que cumplir con una serie de requisitos de laboratorio, lo que llamaríamos in vitro, o sea, probar que ataca determinado componente o determinada proteína del virus, por ejemplo. Luego habría que probarlo en animales de experimentación y ese ha sido otro reto porque los modelos animales del COVID-19 han sido una dificultad enorme. Es un virus específicamente humano, así que los modelos animales tienen una función relativa nomás, en que se puede ver que crea anticuerpos, pero como no le va a dar la enfermedad de todas maneras. Luego vienen las fases de desarrollo o de experimentación en seres humanos, que a su vez se dividen en fase 1, que es en voluntarios sanos, para ver entonces qué efectos secundarios tiene. ¿Y los exponen a contagio? Por ejemplo, con una persona que está vacunada, la exponen a un contagio para saber si funcionó. ¿Es un riesgo o qué? No funciona así. Primero se mira que no, pues que la persona la tolere y que sea aceptado por el organismo, y se le hacen pruebas de laboratorio para ver que esté formando anticuerpos, o sea que la vacuna lleve a la formación de anticuerpos, pero todavía no lo estamos exponiendo a la enfermedad. Porque la siguiente fase, que es lo que se denomina la fase 3 de desarrollo de los medicamentos, es cuando ya se diseña un experimento masivo. Ya tiene que ser con unas muestras de cientos o probablemente de miles de sujetos, en los que se les aplica la metodología que se conoce como el doble ciego, es decir, a uno se les pone la vacuna, a otros se les pone una vacuna placebo. O sea, por ejemplo, una solución salina o algún elemento inerte u otra vacuna que ya esté probada en su seguridad. Y luego esos dos grupos se siguen para ver la exposición que tengan y las manifestaciones, con un problema grave, Daisy, y es que el ideal sería exponerlos a la enfermedad, pero eso éticamente no es aceptable. Entonces, parte del problema con las vacunas es que a los sujetos que participen en la investigación hay que además garantizarles todos los mecanismos de protección posible, ¿no? O sea, tienen que seguir con sus tapabocas, higiene de manos, distancia social, etcétera, etcétera, lo que hace que más probablemente tengan menos riesgo que la población general, pero así hay que hacerlo de todos modos. Y luego viene, ese es el elemento de lo que se llama la eficacia de la vacuna, para ver si sí sirve. Y luego viene el elemento de la seguridad, que es particularmente preocupante en vacunas, porque si uno está trabajando en un medicamento, por ejemplo, para tratar cáncer avanzado, la disposición que tiene un paciente con una enfermedad seria a sufrir un evento adverso o inclusive correr el riesgo de que uno de cada 1000 tenga una complicación fatal, no es aceptable en el campo de las vacunas, porque estamos hablando de vacunar gente sana, y una vacuna que tenga un desenlace fatal en uno de cada 10.000, o como ocurre con muchas de las vacunas actuales, uno de cada 100.000 pacientes vacunados puede tener una complicación sumamente seria, inclusive fatal. Eso es un riesgo que hay que evaluar después de aplicárselo a muchos miles de personas. Eso hace que el desarrollo pues tome mucho tiempo. Doctor, ¿cómo son las vacunas, esas 6 que hablan, que están ya casi listas y que están probando en humanos? ¿Y qué países están desarrollándoles? Como que, ¿cuáles son los que están más adelantados o, como dicen los entendidos, ganando la carrera? Bueno, lo que pasa es que también hay un elemento de secreto, de secreto industrial, pues, en estos procesos, así que uno apenas se puede enterar de lo que está pasando en los que se liberan a la prensa, y en ellos son más transparentes los europeos o inclusive los americanos de lo que serían los chinos. Así que los avances que tengamos en las vacunas de China son más sometidos a misterio todavía. Pero tal vez el grupo que se ha hablado más es el grupo de la Universidad de Oxford, que ya ha adelantado algunos estudios en seres humanos, pero nos falta el proceso de seguimiento de los pacientes, que hay que determinar, probablemente sean unos meses antes de poder ver su efectividad, y luego también para evaluar la seguridad. Y viene otro reto que no se ha mencionado acá, que es que si nosotros estamos pensando vacunar un número significativo de seres del planeta, estamos hablando de 500 millones, 1.000 millones,
o idealmente 5.000 millones de habitantes de la Tierra, porque es que hasta los antivacunas ya los veo haciendo cola para ponerse la vacuna cuando salga. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la capacidad industrial de elaborar vacunas por miles y miles de millones es un reto que muy poquitos laboratorios tienen capacidad para cumplir con él. Y luego la logística para distribuirla por el mundo. Hay unas vacunas, muchas de ellas que son biológicas, o sea que son seres vivos, el virus está ahí presente y hay que mantenerlo refrigerado, por ejemplo, y requieren una cadena de frío y unos mecanismos de, imagínense lo que son 1.000 millones de jeringas y de agujas, y, en fin, y de vacunadores para aplicar esas dosis. O sea que el optimismo en que tengamos una vacuna de aquí a final del año es casi que inaceptable, eso no se puede ni concebir. Y probablemente en el mejor de los casos, en el segundo semestre del año entrante, estaríamos con una disponibilidad de vacuna para vacunar masivamente a la población del mundo. A propósito de eso, ¿cómo le explicamos a los colombianos el tiempo, la circunstancia, después de que se pruebe, se apruebe, se fabrique, o se desarrolle, se fabrique, y nos llegue para aplicárnosla? ¿Cuándo va a pasar eso? El presidente Trump ayer dijo que antes de diciembre él tendrá la vacuna y que, mejor dicho, porque él está peleando por sus elecciones y él está prometiendo cosas al pueblo americano que creo que no va a cumplir, ¿o no? Claro, entonces, ¿cómo en Colombia qué nos va a pasar? Somos un país del tercer mundo, no estamos ni siquiera pues en el radar de las grandes potencias. Esta infección, Daisy, ha tenido muchas sorpresas y ha sido en gran medida impredecible. Como he dicho yo en alguna circunstancia, hace un año nadie, excepto tal vez algún autor de libros de ciencia ficción, se le habría ocurrido que estas cosas pudieran estar pasando. Así que lo que pase de aquí a un año también es difícil de saber. Uno podría creer que si hay componentes altruistas y gente donando el dinero para ello, Bill Gates, por citar un ejemplo, que ha manifestado su interés en ayudar a financiar la producción y luego la masificación de la vacuna, puede que no se concentre solamente en aquellos países que tienen más capacidad de pago, sino que se masifique a nivel mundial, y ahí el papel de la Organización Mundial de la Salud también va a ser fundamental. Pero la gente que está creyendo que eso, que llegó la vacuna y no es sino ir aquí al supermercado de la esquina o a la farmacia del barrio para que nos la apliquen, eso no va a poder funcionar así. Tenemos que pensar que una vacuna disponible para millones de colombianos, en el caso de que eso se vaya a masificar aquí entre nosotros, estamos hablando de tener que vacunar 20 a 30 millones de colombianos, y eso son una cantidad de procesos de logística que nunca antes se han acometido. Nuestras campañas de vacunación se han centrado en vacunar a los niños que completan un año y en que las mamás lleven a los peladitos a ponerle las vacunas y las dosis en el momento que son, pero vacunar a millones de personas es un reto que no hemos tenido nosotros ni ningún otro país del mundo. Hay algo que me llama la atención frente a lo que dijo el científico sueco, Johan Hiesek. Él dice que todos nos vamos a contagiar, que el aislamiento es inútil y que lo único que nos va a salvar es la vacuna. ¿Qué de las tres cosas son ciertas? Bueno, yo planteo que podría haber tres escenarios diferentes. Si nosotros vamos a esperar la inmunidad de rebaño, que es en lo que confían los suecos, no es sino echar unos poquitos números, Daisy, para que usted vea cómo es la cosa. Hoy en día, entre otros ayer, fue día récord en el número de personas infectadas, de casos nuevos confirmados, que fue de 100.000, y es el dato más alto desde los últimos 40 días, no se veía algo así de elevado. 100.000. Entonces, si uno se pone a hacer las cuentas, vea, supóngase que hay muchos asintomáticos y que no son, y además hay subregistro, que los casos diarios no son 100.000, sino que son 1.000.000. Ahora, para que se logre el efecto rebaño, se supone que se debe infectar el 70% de la población del mundo. Eso nos da más o menos 5.000 millones de personas. Es una matemática fácil. 1.000.000 de personas al día. ¿Cuántos días se van para llegar a 5.000 millones de personas? Eso nos da 15 años. O sea que los suecos tendrían que mantener su enfermedad controlada durante muchísimo tiempo para lograr esos números tan colosales de inmunidad de rebaño. Ahora entra la vacuna. Esa pues entonces va a ser una manera de llevar a la población inmune a un número mucho más alto sin necesidad de que se infecten. Pero hay otra posibilidad también que vale la pena contemplar, y es que el virus está mostrando señas de atenuarse, de estar perdiendo su agresividad, de ir mutando hacia formas un poco menos agresivas, lo que explicaría, uno, que la enfermedad se estabilizó en muchos países, inclusive que se ha reducido en Europa, ya las cifras van de para abajo, en Estados Unidos sorprendentemente también, aunque después de un pico muy alto. En América Latina apenas vamos en la fase de
de subida de la epidemia. Pero es probable que, como ha ocurrido con el SARS, que comparte el 70% del genoma con el virus actual, el SARS-CoV-2 o el del COVID-19, ese se desapareció solo después de 204 días. Hubo de diferencia entre el primer día, el primer paciente y el último paciente. Aquí no llevamos ese tiempo y probablemente este sea más duradero, pero es probable que en el curso de estos 15 años que nos tomaría vaya perdiendo su virulencia, por decirlo, un virus virulento, y vayan reduciéndose los casos y limitándose la enfermedad sola. Si entre tanto aparece la vacuna, pues va a ser también otra solución importante. O sea que estamos sometidos a mucha incertidumbre, porque no sabemos, como pasa con todas las epidemias, ¿o no? Pues sí, pero con esta hay otros factores de incertidumbre también, y es que no estamos seguros de que la vacuna sea una sola, sino que se necesiten varias vacunas para distintas cepas del virus, dependiendo del mecanismo que se utilice para producir la respectiva vacuna. Además, no sabemos qué tanta inmunidad produce la vacuna, porque estos virus tienen la característica de no producir una inmunidad muy duradera, los coronavirus en general. Hay que recordar que este es el sexto que afecta a los seres humanos, así que algo de experiencia tenemos. Y hay la historia de las epidemias en los marranos y en las aves de los mismos coronavirus, que hacen que la evidencia de una inmunidad duradera no sea la misma de la viruela, de la poliomielitis o de la fiebre amarilla, que la persona que le da varicela o sarampión, por poner otros ejemplos, la enfermedad no le repite. Esta, en cambio, puede parecerse más a la influenza, que requiere de vacunaciones periódicas y que la inmunidad no le dura para toda la vida. O sea que a la incertidumbre que dices que tenemos todos, hay que añadirle la de la inmunidad que pueda conferir tanto a la enfermedad, ¿será que protege y no le vuelve a dar? Y hay casos que sugieren que puede repetir, como la eficacia que finalmente pudiera tener la vacuna. Sí, hemos visto casos como, no sé si usted conoce a la actriz Dana García. He visto que que ya va en la tercera vez que le da. Eso dice ella, que 3 veces ha salido positivo. ¿O es que es la misma? Es muy probable que la enfermedad sea la misma y simplemente que en algún momento, por problemas, sobre todo en la toma de la muestra, haya podido ser negativa la muestra y creer que ya estaba curada, y luego una mejor muestra confirma que lo que pasa es que es más duradera la infección de lo que se creía. Hay personas que se les ha demostrado que siguen, a pesar de estar asintomáticos, o sea, ya recuperados, digamos, clínicamente, pueden mantener la positividad del virus durante semanas enteras. Y eso es más probable que explique por qué una prueba puede ser negativa y la siguiente positiva, que al hecho de que le repita la enfermedad. Doctor, ¿por qué en casos como la poliomielitis, bueno, la poliomielitis no es mortal, hasta donde yo sé, digamos, es limitante, pero la poliomielitis, la viruela, ese tipo de enfermedades, ¿por qué no tenemos un récord histórico como lo que nos está pasando en este momento? Porque este sí es uno de los momentos más difíciles de la humanidad, o por lo menos del mundo contemporáneo. Porque esas otras no ocasionaron el cierre de los países, el aislamiento, si murieron tantos millones. Puede que no nos acordemos, pero aquí conversando con mi madre de casi 90 años, ella sí recuerda la epidemia de poliomielitis que hubo en el Valle del Cauca por allá en el año 39 o 38. Así que sí hubo, y cuarentenas ha habido toda la vida, y las amenazas de las pestes. Otra cosa es que no nos hubiera tocado vivirlo, la verdad. Pero mundiales como esta, porque es que esta tiene paralizado al mundo. Sí, pues hay dos diferencias primordiales con otras. El mecanismo de contagio de la poliomielitis, por ejemplo, es principalmente por vía oral, por ingesta de material contaminado, contaminación por heces, que es algo en lo que nos hemos vuelto más buenos en el mundo para controlar la calidad del agua que tomamos y de los alimentos que procesamos. En este caso es un virus de contagio respiratorio que es mucho más complejo de tratar, y a eso añadámosle el hecho de que los viajes por el mundo se facilitaron muchísimo. Ahí leía yo los orígenes de la epidemiología en Colombia, que se remontan por el año de 1912, cuando llegó una peste que venía de la China también, pero que se había iniciado en 1895, y se le fueron 3 años en llegar a Hong Kong, y luego 6 años en llegar a África, y luego así el proceso de navegación hacía que las enfermedades viajaran mucho más lentas que ahora. Así que hay que ver la combinación letal que ha tenido un virus de alta capacidad de contagio respiratorio con un mundo globalizado en que ya las fronteras no existen. Bueno, y voy a decir algo para mi propio pescuezo. El tema de las redes sociales. También estamos divulgando todo, creyendo todo. Las redes, pues la internet es un factor nuevo que hace que todo el mundo esté informado
bien informado y mal informado. Claro, y es impresionante cómo las noticias falsas circulan con una velocidad mucho mayor que las verdaderas, y ha habido un crecimiento, una pandemia también de desinformación impresionante que ha llevado a que el editorial de la revista New England Journal of Medicine de hoy precisamente se concentra en cómo aconsejarle a la gente de sitios en donde puede obtener una información veraz. Por último, quería hacerle una pregunta que hablamos previamente a esta entrevista sobre salud pública, sobre quiénes deben manejar los ministerios de salud. Por ejemplo, el caso de Brasil, que ya lleva 3 ministros. Bueno, en Colombia llevamos 1 realmente con la pandemia, 2 en este gobierno. Entonces, ¿quién debe manejar la salud pública? Vemos el caso de Fauci. Yo he estado muy pendiente, me llama mucho la atención, digamos, la sapiencia de este hombre y la forma como lo descalifica Trump y cómo él se rasca la cabeza cada vez que Trump dice alguna bestialidad. ¿Quién debe manejar la salud pública y qué tanto nos estamos equivocando? Bueno, es bien interesante. De hecho, precisamente yo acabo de escribir el año pasado un capítulo sobre la nueva salud pública y sobre cómo los mecanismos que se utilizaban antes para controlar las enfermedades, que era, por ejemplo, secar pantanos para combatir la malaria o hacer grandes campañas de vacunación, hoy han cambiado, implican la lucha contra el tabaco, en donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental. La misma sociedad debe tomar conciencia y producir un rechazo, en ese caso, de los fumadores, los controles sociales, que son muy fundamentales para que la gente guarde la cuarentena, para que use el tapabocas, para que se lave las manos. Es decir, la salud pública ya no es el terreno de un ministerio, ni de unos funcionarios, ni de una burocracia central o regional. Es un deber de todos, debemos estar metidos ahí, y la comunicación, por ejemplo, juega un papel fundamental, y por eso he sido amigo de conversar con los medios de comunicación y con que la ciencia esté vinculada con los medios masivos, porque esas son la manera de influir sobre la gente, que es la que finalmente va a marcar una diferencia en esta pandemia. Doctor Rosselli, muchísimas gracias, de verdad. Es muy importante para nosotros los periodistas hablar con un profesor, con un verdadero maestro, porque logra llegarle a la gente de manera científica, pero sencilla. Un privilegio haber hablado con usted, doctor Rosselli. Espero volverlo a tener en este espacio, ojalá pronto con buenas noticias. Bueno, muchas gracias, y entonces espero que me vuelvan a invitar. Nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Rosselli. De verdad esperamos tenerlo de nuevo en este espacio. Y a ustedes, nuestra audiencia, recuerden, quienique.com. El placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.